Bueno, arrastrando a días tengo ese Eusko Batzar Nagusia. Antes de empezar, os quería plantear o quería haceros la propuesta para incorporar un nuevo punto en el orden del día, que es el informe de reconocimiento extrajudicial de crédito, facturas que nos han ido quedando sin pagar del año 2020. Sabéis también que hicimos en un pleno, no sé si fue en julio, en uno de ellos aprobamos también un informe de reconocimiento extrajudicial de esas facturas. Bueno, como bien sabéis, a la propuesta del pleno lo puede hacer para incorporar nuevos puntos en el orden del día, siempre y cuando sea de urgencia y de alguna manera se explique. Y lo puede hacer el alcalde por el artículo 82/3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Régimen Jurídico de las entidades locales, y también lo puede hacer cualquiera de los portavoces de los grupos. Bueno, el porqué de la urgencia, pues tenemos varios sin más, reconocimiento extrajudicial del crédito de 6 facturas, creo que son. No sé si tenéis, luego nos explicará José en el pleno. ¿Tenéis que hacer alguna pregunta o alguna aclaración al respecto? ¿Qué va a explicar? ¿Cuáles son? ¿En qué? No, ahora no. Simplemente ahora es para incorporar... No, ahora sí, pero luego digo... Luego sí. Votamos entonces para la inclusión en el orden del día del punto propuesto, que es el reconocimiento extrajudicial de crédito, facturas que quedan sin pagar del año 2020. ¿Vayas, Juan? Vale. Azten gara lehenengo gai zerrenda 2021ko garagarriaren 13an egindako ohiko batzarreraren akta onartzea. Baten batek zertako esateko? Ez. Botoa hor dinok, baimena nok ematen da. Ezeskoa. Pilik, zubere baimena? Bai. Bigarren gaia, 2021ko garagarrilaren 26an egindako aparteko batzarraren akta onartzea. Baten batetako zer esateko? Ez, danok ados, baiezkoanok? Vale. Hirugarren gaia, 2021ko irailearen batean egindako aparteko batzarraren akta onartzea. Baten batetako zer esateko? Ez? Ez nintzen ezago, nioz dagoak aposkatuko. Horreko bietan, nik ez dut ezagutuko. Ez dago. Baimena, nok ematen da? Vale. Laugarren gaia, alkatetza dekretuen barri emotea, 483tik 552. Bate batetako zer esateko edo? Bueno, esateko, baina komentatzeko, hemen agertzen dira adibidez 578an. A ver, zein? 578an, uste du dela 6-8, ezta? Bueno, a ver, agertzen dena da aprobación y gastos de facturas de diversas comisiones. Agertzen direnez, horrelako batzuk, igual, ez dakit, argitzea zein, agian ze komisioetan edo ze batzarretan edo... A ver, eta, bueno... En esto se cantan en todas las comisiones las facturas y los decretos. Pero están cantadas, quiero decir, sí, ¿no? Esto está cantado. Claro, como aquí no sabes si es una o son... No, pueden ser como hoy que hemos cantado, pues pueden ser 40. Vale. Y luego, gero, bestea da 600 eta 78an ere, agertzen da, falta firmar. Hori ez dakit, horretik agertzen den horrela, edo hori... Es un error. Es un error, sí. Vale, eskerrik asko. Punto 5. Solicitud de admisión para la entrada del Ayuntamiento de Orozco en la red territorial para la igualdad de mujeres y hombres de Vizcaya.
Bueno, como el enunciado bien dice, el punto se trae la propuesta de solicitud para entrar dentro de la red territorial vizcaína de igualdad de mujeres y hombres de Vizcaya. La red la ha puesto en marcha la Diputación Foral de Vizcaya, o sea, unos pequeños antecedentes de lo que aprobemos o no. La finalidad es constituirse en un espacio de trabajo y de coordinación interinstitucional entre la Diputación y los municipios de Vizcaya, y como objetivos, entre otros, que son muchos, sería elaborar, aprobar, desarrollar, evaluar los ejes estratégicos de la red en cada legislatura. Y luego, en representación del Ayuntamiento, que tenemos que tener en la red, en esta red, estará la técnica de igualdad, y por la parte política estará Idoia, que es la concejala de igualdad, y en este caso también el alcalde. Y eso sería un poco lo que yo puedo entresacar, que hay muchas cosas de que hablar, pero bueno, la cuestión es que lo que se propone es la solicitud de entrada a esta red vizcaína. No sé si tenéis que hacer alguna aportación o alguna duda al respecto, y si no, pues pasamos a votar. ¿Qué nos parece? ¿Vayáis con lo que no te han dado? Vale. Punto 6. Aprobación del convenio para llevar a cabo proyecto Banco Municipal, no mundial, es un error en el orden del día, de ayudas técnicas. Bueno, deciros, vamos a hablar sobre esto, pero hoy no vamos a poder aprobar por un pequeño error técnico. Cuando hicimos las modificaciones de crédito en un pleno, en el pleno extraordinario del 26 de julio, hicimos una modificación de crédito precisamente para este convenio. ¿Qué ocurrió? Que lo que hicimos fue transcribir en vez de convenio contrato. Entonces, el contrato sí se podría haber hecho con esa modificación de crédito, pero el convenio va vía subvenciones, Plan General de Subvenciones anuales del Ayuntamiento. Entonces tendremos que esperar al próximo pleno, hacer esa modificación al Plan General de Subvenciones y aprobar o trasladar, vamos a decir, ese dinero que aprobamos en el pleno extraordinario y trasladarlo al Plan General de Subvenciones. Entonces hoy sí que, bueno, sí que estaría bien, o por lo menos yo os adelanto un poco lo que tenía entre también de este convenio, pero sin más, es a modo informativo, no vamos a votar. El objeto de este convenio es implantar, gestionar y desarrollar COMBAT, que es Banco de Ayudas Técnicas, préstamos o cesión temporal de productos de apoyo a personas dependientes o con dificultad de movilidad. Serían silla de ruedas, andadores, muletas, camas articuladas, sillas de higiene, grúas domiciliarias, y los beneficiarios serían personas de la tercera edad, con recursos limitados, y las solicitudes las resolvería la técnica, en este caso de Servicios Sociales del Ayuntamiento. Es un convenio, entendemos, que amplía los servicios sociales del Ayuntamiento. Si leéis un poco, pues claramente es un servicio más que se da. El convenio lo firmaríamos con la Fundación Abuelo Actual de Bilbao, que es de Bilbao, tiene la sede en Bilbao. La duración del convenio sería indefinido, o sea, no sería una vez que al año ninguna de las dos partes tuviera nada en contrario, volveríamos a firmar el convenio, y la aportación por los servicios será de 1.500 euros anuales. Esos son un poco a grosso modo, lo más significativo de este convenio. Pero bueno, como no podemos votar en el próximo pleno, votaremos con más. Pues bueno, si tenéis algo a aportar, pues lo aportáis en el próximo pleno. Pasamos al punto 7, que es precisamente lo que hemos aprobado como punto de urgencia, que es reconocimiento extrajudicial de crédito. Nos va a hablar José. Se propone la aprobación de un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, que son 7 facturas correspondientes al ejercicio de 2020, que se van a pagar con cargo al presupuesto de 2021. Entonces voy a hacer un breve resumen de las facturas que tenemos. Voy cantando las 7.
El proveedor Terminal Abacua, esta tuvo entrada el 8 de julio de 2020 y el concepto es análisis de vertidos de saneamiento. Terminal Abacua, con registro de entrada 1 de octubre de 2020, también por análisis de vertidos de saneamiento. Consultores de gestión pública, con fecha de entrada 20 de noviembre de 2020, asesoramiento jurídico. Alara, fecha de entrada 12 de febrero de 2020, Teatro de Igualdad, Asábac Ogetavos. Alara, con fecha de entrada 30 del 12 del 20, Teatro de Igualdad, Asábac Ogetavos. Lavandería Garbiteguía, Orduña, fecha de entrada 30 de septiembre de 2020, servicio de tintorería. Ondoan Sociedad Cooperativa, fecha de entrada 30 de diciembre del 20, plan de emergencias municipal. ¿Y qué ha pasado con estas facturas? ¿Por qué estamos aprobando facturas de 2020 con cargo al presupuesto del 21? Pues según el informe del economista, las facturas de Terminal Abacua son relacionadas con el análisis y vertidos del saneamiento del año 2020 que no han sido recibidas en el área económica. La factura de consultores de gestión pública hubo un error al registrarla y se quedó pendiente en 2020. Las facturas correspondientes a Alara no habían sido recibidas. La factura correspondiente a Lavandería Orduña se procedió a tramitar la correspondiente a agosto y la de septiembre no se tramitó por error. La factura de Ondoan se recibió el 1 de enero, aunque la fecha de emisión fue 30 de diciembre. Se recibieron dos y una de ellas no se tramitó por error. El gasto total que se propone al Pleno aprobar asciende a 7.246,25 euros. ¿Alguna aportación, alguna aclaración, duda? ¿Por error? ¿De qué tipo de error? Técnico. A ver, hay varios tipos de errores. Muchas veces las facturas tienen varios recorridos. O sea, hay facturas que le mandan al alcalde, hay facturas que mandan a administración y hay facturas que mandan a tesorería. Los mayores errores vienen por ahí. Es el que, y me voy a poner yo en primera persona, a mí me mandan una factura, se me olvida tramitarla con el economista, la economista la coge a destiempo, entonces eso al final nos lleva a un retraso que se conjuga en esto, ¿no? A final de año, cuando hacemos cuenta, la cuenta general, pues aparecen, en este caso, 7 y en la otra vez pues fueron también otras 7, 8. Esos son los errores, son errores, vamos a decir, técnicos. Nik galdera bat, informea baldin badauka irailaren 3ko data, zergatik sartu da modu urgentea, pleno honetan? Zein? Irailaren 3ko data dauka dokumentuak, eta, simos, galdera da, zergatik sartu den modu urgentean, pleno honetara. Ez dut ez du lertutzen. Ekonomistaren txostena den duzu. Ba hori... Irailaren 3a daukala data. Bai, eta galdera zergatik sartzen den modu urgentean. Ba hori ez dakigu. Guk ez dugu jakin orain arte. Eso es. Zer ez zurekin? Faktura horiek zeudela, gutxienez gu. A ber, horregatik ez. Jakin du... A ber, gaur sartzeko hau puntue da urgente, osea, jakin Zergatik da urgente. Prointxerei ordaintzeko, ordaintzeko da. Urtebete da doazko ordaintzeko zain. Gai ordena eginda zegoelako guk jakin dugunean, orduan, nire ez konturatu data hori dagoela eta ez dut ulertzen zergatik dagoen data hori. Guk ez dugu jakin. Irailaren 3ko agian... Ba, hori jartzen dut sostenean, ez dut egin, ez dakite... Baina, ez dugu jakin, esan nahi dut, eukitu batzorde batzuk eta komentatu dugu zera, faktura hauen kasua eta esan dugu ez dagoela bat bez. Hori izan genuen, ni egon nintzen azken batzordean, duela ez dut. Esan nahi dut, ez dugula jakin orain arte, horregatik izan dugu orain. Eta data hori, pues ez kestak ezagatik dagoen data hori. Pues bakarra nahi dut dago, Zer? Bakarri dago, informea dagoelako eginda datu horretan nire galdera. Ez dago. Hori zingo da errataren bat edo zeosa. Bai, gu jakin dugu gaur. Ez que hori da, zuri daukazu papera eta guk entatu gara orain. Hori zartuko duzula punto... Ez dakit donde hartu da, berak, nik ez dakit nondi. Betik. Bietik. Ba, guk ez dugu jakin.
Gutxienez, gu gaur arte. Alkateak ez dakit noiz egin duen. Nik atzo egin dugu betzatu. Horrela. Bai. Bueno, a ber, ordin, beste gauzka emate da? Ez. Nor dago ados, ordin, baiezkoa nor egiten da? Da, atzenengo gaia, ruegos y preguntas. Baten badek probado zehose jakin, edo... Ez? Bueno, eskerrik asko, da. Bastion.